¿Alguna vez has renunciado a un trabajo tan rápido que ni siquiera te dio tiempo de despedirte? Acompáñame en este video mientras exploramos las historias más sorprendentes y las razones detrás de las despedidas laborales más rápidas. Más o menos unas 3 horas de mi primer turno. Cuando comencé la universidad, salí a buscar trabajo. Tuve una entrevista en una tienda y fue bien. El gerente me preguntó cómo era mi horario de clases y qué horas podía trabajar, y mi disponibilidad encajaba perfectamente. En mi primer día, después de un par de horas, nos dio un horario actualizado porque supongo que había despedido a alguien y me había programado durante mis horas de clase. Le dije que eso no iba a funcionar, y me soltó un rollo sobre cómo en el mundo real el trabajo es lo primero. De hecho, esperaba que simplemente dejara de asistir a clases para cubrir los turnos que él mismo había dejado sin cubrir. Le dije que no había forma de cambiar el horario. Él dijo que no, y volví a la sala de descanso, me quité la camisa de la tienda, la tiré sobre una mesa y me marché. Me presenté al primer día listo para comenzar un trabajo de ventas. Me habían contratado el mes anterior con un poco de barba incipiente, pero aún no completa. No pensé en ello. La barba estaba bien cuidada y corta. El gerente de contratación me hizo a un lado después de la primera hora de incorporación, justo cuando comenzaba a llenar los papeles de nuevo empleado. El jefe comenzó diciendo: «Tenemos un desafío». Vaya, ya con el típico lenguaje corporativo. Me dijo que este era un lugar donde se exige estar bien afeitado y que por favor volviera a casa a afeitarme. Me fui a casa, abrí una cerveza y me senté en el porche pensando en mi próximo movimiento. Después de una hora aproximadamente, recibí un mensaje de texto preguntando si volvería. Respondí enviando una foto del anuncio de la empresa en el periódico local buscando nuevos representantes. La persona del anuncio tenía barba. Nunca volví. Una vez fui a una orientación del primer día para un trabajo de oficina, donde nos dijeron que teníamos que proporcionar un ordenador portátil, un monitor y auriculares para su entorno de oficina. Les dije que lo normal es que la empresa suministre estos dispositivos y que debería haberse dejado claro en el proceso de entrevista que esto corría a cargo de los empleados. Salí caminando y no miré atrás. El jefe de una compañía de transportes era un completo imbécil. Yo era un adolescente y se suponía que debía ser un asistente en el taller. Me hacía hacer cosas ridículas como limpiar su camioneta personal y fregar el asqueroso baño con toallas de papel. Todo el tiempo me llamaba polaco tonto constantemente, aunque no soy polaco. Lo que colmó el vaso fue cuando en su oficina me dijo que estuviera agradecido por la oportunidad y que me podía tener tragándomela. Me fui inmediatamente después de la hora del almuerzo, a las 3 horas del día. Tuve que volver para recoger mi cheque al día siguiente y tuvo el descaro de decirme: «¿Qué pasa? ¿No te gusta trabajar para mí? No soy tan malo. Hay gente que lo tiene peor». Ni siquiera le contesté. Simplemente agarré el cheque y me marché. Más tarde escuché que una mujer de finanzas lo demandó y perdió la empresa. Techado con brea. Una semana. Cada día que trabajaba crecía 1 centímetro debido a la brea para techar. Para el viernes, mis botas pesaban como 7 kilos cada una, y arruiné todos mis pantalones y camisas. Los chicos latinos nunca se les caía ni una gota de brea en la ropa o las herramientas. Felicitaciones a ellos por saber lo que hacían y hacerlo tan bien. Yo simplemente no podía agarrarle el tranquillo y no estaba hecho para estar en techos calientes durante los días más húmedos y brutales del año. Tejado de tejas asfálticas, 2 días. Yo tenía 17 años. El primer día me dijeron que me pagarían en efectivo todos los días, al final de cada turno. Primer día, no hay pago. Segundo día, no hay pago. Luego, el jefe dijo que no tenía trabajo programado para la semana siguiente, todavía sin pago. Un par de semanas después, se apareció en la casa de mis padres como a las 5 de la mañana, porque 2 tipos acababan de renunciar. Le dije que no saldría de mi casa hasta que me diera los 2 días de pago que me debía, $120. Corrió a un cajero automático, me entregó el efectivo y le cerré la puerta en la nariz. Ese trabajo no era ninguna broma. Me partí el trasero esos 2 días llevando paquetes de tejas por una escalera. El primer día, se enfadó porque no podía llevar 2 paquetes a la vez como los demás tipos, o sea, los sujetaban con un hombro cada uno, y subían la escalera sin manos. De alguna manera, no fui capaz de desarrollar esa habilidad el primer día. Técnicamente, unos 60 minutos, pero en realidad, nunca quise el trabajo. Fui a una entrevista para el puesto A $20 la hora. Llego al lugar y me dicen: «Oye, solo para que lo sepas, este puesto no es para el puesto A, es para el puesto B. Lo llamamos puesto A porque nadie se postulaba para nuestra vacante en el puesto B. Además, no son $20 la hora, son $12.5 la hora».
el salario mínimo de mi estado en ese momento. Además, como tenemos muy poco personal, actualmente estamos en un período en el que debes aceptar todas las horas extras que se te asignen. Las horas extras se pueden asignar en cualquier horario desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y tienes 30 minutos para llegar al sitio para comenzar a trabajar desde el momento en que recibes el mensaje de texto que te indica que debes venir. Ahora bien, sin importar todas las señales de alerta aquí, le dije que no podía hacer eso, ya que vivía a 1 hora de distancia. Incluso si ya estuviera despierto a las 4 de la mañana, lo que probablemente nunca sucedería, aún me tomaría 1 hora llegar allí, por lo que no podría hacerlo en 30 minutos. Su respuesta: oh, está bien. Conozco la zona donde vives. Si aceleras por la autopista, deberías llegar a tiempo. Lo rechacé y me fui a mitad de la entrevista. Pues bien, llamó a la agencia de personal por la que estaba trabajando, y les dijo que había aceptado el trabajo, y que estaba de camino para firmar el papeleo. 1 hora después, llego a casa y poco después recibo una llamada de la agencia de personal, preguntando dónde diablos estaba, porque estaban justo en la calle de este negocio. Les dije que estaba en casa. ¿Por qué? Bueno, el gerente fulano de tal nos dijo que aceptaste el trabajo, y que estabas de camino para firmar el papeleo de incorporación. Todo está impreso y relleno. Solo necesitamos que firmes. Les dije que eso era incorrecto, que había declinado y me había ido de la entrevista antes de tiempo. Ellos me dicen: bueno, ya lo hemos llenado todo, así que tienes el trabajo te guste o no. Entonces dije: está bien, renuncio, y colgué. No recibí ninguna respuesta de ellos en el futuro sobre otras oportunidades. 2 horas. Conseguí un trabajo en un laboratorio de investigación biológica de una empresa emergente después de la universidad, porque tenía mucha formación y experiencia con cierto equipo y procedimientos. En menos de 1 hora, vi al jefe humillar públicamente a alguien por informar que había cometido un error en un proceso en particular. Realmente no era un gran problema. Tal vez se perdió 1 hora de trabajo y unos $10 en reactivos en ese momento. En realidad, no quieres que la gente te oculte errores en estudios de investigación con procedimientos, protocolos complejos y numerosos. Luego vi que nos estábamos quedando sin un agente desecante, secado, y que tendríamos que disminuir la velocidad o detenernos hasta que llegara más. El jefe dijo que no, que simplemente lo reutilizáramos. Intenté objetar, pero me clavó el dedo en el pecho y me dijo que, como el novato, yo era suyo. Le dije que vale y renuncié. Eso hace casi 20 años. Terminé dando clases particulares a universitarios para ahorrar para la escuela de posgrado. Una semana, si acaso, hablé con la gerencia y los superiores de la empresa. Me prometieron el puesto de técnico jefe, pero me asignaron a ventas hasta que pudiéramos llenar los puestos de ventas para el regreso a clases. Era una tienda de computadoras, y los estudiantes se marchaban debido a la falta de organización. La programación, la gerencia y la capacitación eran terribles. No soy vendedor. Lo odio muchísimo. He estado construyendo sistemas personalizados y reparando placas base desde finales de los 90. Después del 6.º día, solo quedábamos 2 empleados de medio tiempo conmigo, en un puesto en el que no tenía ningún interés en estar. El gerente se acercó y me pidió que recogiera el Slack porque perdimos a algunos. Tuve una conversación con él en mi supuesto tiempo de descanso. En ese momento, quería que volviera a la tienda, porque había una gran afluencia de clientes. Nuevamente, odio muchísimo las ventas. Yo construyo y reparo. Contestar el teléfono y estar parado allí en la caja no era lo que había acordado. Así que, renuncié. Trabajé en un lugar que podríamos llamar infierno de la pizza. Mi jefa guardaba cigarros de hierba y botellas de vino en su oficina y se iba a drogar todo el tiempo. Para ser honesta, en un trabajo de comida rápida, se puede tolerar eso. Pero en mi 2.º día, después de que la chica que me estaba capacitando, se marchó por 2 horas para emborracharse con mi otro compañero de trabajo, porque se enteró de que habían arrestado a su padre otra vez o algo así, le pregunté: jefa, ¿cómo seleccionar una pizza con poca salsa? Se puso tan furiosa que señaló el botón de salsa fácil, y me dijo con tono sarcástico: ¿ves el botón de salsa fácil? Le pedí disculpas. Le dije que no lo sabía. Ella respondió: ¿sabes hacer todo lo demás? ¿Cómo es que no sabes esto? Todavía estoy horrorizada por eso. Yo era la única persona sobria en ese lugar, y según ella, aprendía muy rápido, pero se enfadó conmigo por no saber una cosa. Renuncié al trabajo por correo electrónico dentro de las 2 semanas posteriores a mi contratación, después de tener un ataque de pánico por la idea de volver. Más tarde,
Cerraron el local y estoy bastante segura de que ella se quedó sin trabajo después de eso. 2 días. El trabajo parecía un engaño. Todos me daban respuestas diferentes a la misma pregunta. Todas las personas que conocí allí parecían infelices y no se molestaron en saludarme. Un compañero de trabajo constantemente trabajaba horas muy largas y hacía cosas más allá de la descripción de su puesto. Eso era un presagio de lo que me pasaría a mí algún día. Se suponía que un día de trabajo era de 6 a 8 horas, pero terminó siendo de 14 horas y no había nada atrasado, lo que me indicó que esto era normal. Edición. Algunos detalles más. El manual del empleado parecía muy estricto sobre los horarios de trabajo y el uso de las computadoras para cualquier cosa que no fuera trabajo. Y cómo eso se consideraba robar a la empresa era otra señal de alerta. Curiosamente, también había una regla extraña sobre no hablar mal de la compañía. Cuanto más hablaba con el jefe, más cosas me acumulaba para hacer, y esto era incluso antes de que empezara a trabajar. Luego, después de renunciar, encontré algunas reseñas de antiguos empleados en el sitio web, donde originalmente solicité el puesto, y muchos de los miedos y señales de alerta que tenía sobre la empresa eran casi completamente ciertos cuando leí las reseñas negativas. Tuve una entrevista con una empresa de transporte de larga distancia. Me dijeron que estaría en casa todos los fines de semana porque mis rutas serían a estados vecinos. Recibí una oferta. Me hice una prueba de drogas, fui a la capacitación y firmé el papeleo para nuevos empleados. Me dijeron que me presentara al día siguiente para comenzar nuestro primer viaje en equipo, ya que ahora era oficialmente un empleado. Pregunté por qué no habíamos hablado del tiempo en casa ni de los horarios en la capacitación, y el tipo me preguntó qué esperaba. Se rió cuando le dije lo que me había dicho el entrevistador, y dijo que tendría suerte si estuviera fuera un día de cada 3 a 6 semanas porque tenemos múltiples paradas en todo el país. Volvemos a la base y salimos inmediatamente otra vez. Entonces les dije a él y a todos los demás miembros de la gerencia en la sala que me habían mentido y que si mentían sobre eso, ¿sobre qué más estarían mintiendo? Organicen mejor las cosas, destruyan mi papeleo y no esperen volver a saber de mí. También había otros empleados nuevos en la sala que escucharon todo y empezaron a mirar a la gerencia con los ojos abiertos cuando salí. 4 horas. Conseguí un trabajo en una planta embotelladora de propano. Tenía experiencia en pintura, así que me dijeron que trabajaría en el taller de pintura. El lugar tiene un agujero en una pared por donde entran los tanques vacíos y usados, colgando de ganchos en un sistema automático de rieles. Pasan por donde estoy parado, atraviesan una cabina de pintura y luego salen por un agujero en la otra pared que conduce directamente a un horno para hornear la pintura. Se supone que debo colocar bolsitas de plástico en las boquillas de los tanques para que no se pinten, y también debo retirar los tanques de la línea si tienen demasiada corrosión. Los tanques pasan a cientos por minuto y el lugar está hirviendo porque hay un agujero que conduce directamente al horno. Llega la hora del descanso y la línea se detiene. Voy a salir y el tipo que me instruye me dice, no, la hora del descanso es el único momento en que la línea se detiene, y es el único momento en que podemos limpiar las boquillas de pintura. Después de hablar un poco más con el tipo, me cuenta sobre todas las infecciones de vejiga que ha tenido porque nunca tiene oportunidad de usar el baño. A la hora del almuerzo, fui a mi coche y me marché. Ni siquiera volví por mi cheque de pago. Una pequeña empresa me contrató a mí y a otras 2 personas a través de una agencia de trabajo temporal. Nuestra tarea era actualizar la red de una escuela privada. Primer día, todo salió bien. 12 horas. Hicimos un reconocimiento del lugar, probamos cables, desempaquetamos dispositivos, instalamos dispositivos de red y configuramos todo. Segundo día, el jefe estaba estacionando su camioneta en el estacionamiento. Lo vi acercarse demasiado a mi compañero de trabajo que estaba apoyado en un remolque de jardinería. Le grité durante 5 segundos que se detuviera, pero solo se detuvo cuando escuchó o vio que el remolque de jardinería se tambaleaba porque mi compañero de trabajo estaba siendo aplastado contra él. Mi compañero dijo que estaba bien, pero cojeaba. No sangraba. Trabajó el resto del día. Tercer día, mi compañero llamó diciendo que tenía una llanta pinchada. El jefe mencionó, mañana quiero que lleves mi camioneta al otro sitio a unas cuadras de distancia y cargues el equipo. También ese día comenzamos a trabajar en un rack de red en un sótano que tenía UPS conectados en cadena.
funcionando como un cable alargador. Le dije que no trabajaría en esa sección hasta que solucionaran el problema, ya sea instalando otro circuito o moviendo el rack, pero él insistió en que no es un problema, hazlo. Cuarto día, no me presenté a trabajar. Le envié un correo electrónico a la agencia de trabajo temporal y les dije renuncio a esta asignación. Llamaron e insistieron en una razón, pero me negué a decirla. Me ofrecieron un 50% más de sueldo, pero aún así me negué. Estoy absolutamente seguro de que el jefe sabía que el compañero al que atropelló lo iba a demandar. También estoy seguro de que quería que yo condujera su camioneta para poder decir no. El otro tipo conducía, y luego un abogado podría tomarme declaración y preguntarme, ¿alguna vez condujiste la camioneta del jefe? Buscaba tener suficiente como para tener una negación plausible. Me negué a decir por qué renuncié porque no quería enredarme en el lío en el que el jefe los metió. 2 días y medio. Conseguí un trabajo temporal de temporada en una cocina donde había trabajado anteriormente. Me contrataron como ayudante de cocina, pero ya había hecho de todo allí antes. Esa misma tarde, el fregadero de platos seguía lleno desde el desayuno y el lavaplatos nunca apareció. Había poca preparación que hacer, así que entré y comencé a limpiar. Me tomó alrededor de 1 hora ponerme al día, pero justo cuando estaba vaciando los últimos contenedores de Boozers, el jefe de cocina entró y comenzó a gritarme porque las paredes y el mostrador estaban sucios. Me quedé parado allí, incrédulo por lo que le estaba escuchando, porque él sabe que no aguanto tonterías como esa. El tipo seguía gritando y me quité el delantal. Lo colgué, dije lo siento, pero ya terminé y me fui caminando por el pasillo. Me siguió, aún soltando insultos. Estaba a punto de marcar mi salida en el lector de huellas dactilares, que nunca funcionaba al primer intento, y él dijo algo sobre mi mamá. Bueno, ese fue mi límite. Me di la vuelta, di 2 pasos hacia él y le dije que si decía algo más sobre mi mamá, pasaría la noche en el compactador de basura. Luego, escaneé la salida. La única vez que funcionó de inmediato, sonreí y me fui. Más tarde esa temporada me mudé a un nuevo apartamento y él resultó ser mi vecino. Salió a fumar un cigarrillo una noche y se disculpó conmigo. Pero por supuesto que nunca volví a intentar hacerle un favor. Por fin es mi momento de lucirme. Fui a la orientación para un trabajo en un centro de llamadas, digamos a las 9 de la mañana de un viernes. Hicimos un recorrido, que fue muy siniestro sin quererlo, porque el centro de llamadas estaba conectado por puertas dobles batientes a un almacén, muy recientemente, cerrado del mismo negocio. De todos modos, alrededor de las 10:30, recibí una llamada de un reclutador de otra empresa, a la que había estado postulando por un tiempo, ofreciéndome el puesto con una fecha de inicio, para el lunes siguiente, a la próxima. El puesto ofrecía un mejor salario, más oportunidades de crecimiento, beneficios completos, fines de semana libres, el trabajo soñado para un veinteañero desempleado por agotamiento del trabajo, como gerente de tienda. El centro de llamadas estaba dando almuerzo ese día, así que tomé el almuerzo, comí, compartí con mis compañeros de trabajo del centro de llamadas, y luego busqué a la gerente de recursos humanos y le dije que había conseguido otro trabajo, y estaba en casa, a eso de las 12:30. Bono. No había ninguna señal de stop, ni semáforos entre el centro de llamadas y mi complejo de apartamentos, así que el viaje a casa fue corto. Otro tipo de bono macabro. Ese centro de llamadas cerró en junio del mismo año. Lo lamento por los que estaban en mi clase de orientación. Renuncié 6 meses después de comenzar el trabajo de mis sueños en una increíble empresa nacional con sede local. Un ejecutivo a nivel de director de la generación del baby boom estaba usando el sistema de cámaras internas del edificio para acosar a empleadas, guardar y compartir el video con otros miembros del personal, y ocasionalmente chantajearlas, dictar con quién podían y con quién no podían hablar mientras estaban en el trabajo. Descubrí que yo era una de esas empleadas cuando se compartieron varios videos de mí, inclinándome con los jefes de equipo. Uno de ellos tuvo la amabilidad de hacérmelo saber, y le estaré eternamente agradecido. Renuncié, pero no hasta después de reportar el problema a personas muy por encima de sus jefes y amenazar con ir a las noticias locales. Recursos Humanos se vio obligado a despedirlo, ni siquiera intentaron ocultarlo. Renuncié y todavía estoy lidiando con el trauma asociado a ser acosada en el trabajo. Divertido, no se muden a Idaho,
chicos? Tenía 16 años. La madre de mi amigo me consiguió un trabajo en un restaurante lavando platos solo los fines de semana. Mi primer día al llegar al trabajo, todos en el restaurante habían renunciado y nadie me había avisado. Llegué listo para lavar platos, preparé café, serví café, fregaba pisos, lavaba platos y de repente, la dueña del restaurante salió y me dijo que los fregaderos estaban sucios y llenos, y que necesitaba levantarme del trasero y ponerme a trabajar. Le respondí, bueno, si usted sale de esa oficina y me ayuda un poco, limpiaremos esto más rápido. Le di la espalda y volví a lavar los platos. Ella me golpeó en la espalda con un trapeador. Cuando me giré y la miré, tenía una cara de loca y volvió a levantar el trapeador, balanceándolo hacia mi cabeza y pecho. Yo tenía 16 años. Así que lo agarré, se lo quité, lo tiré al suelo, me quité el delantal y también lo tiré al suelo. Me fui a casa. Mi madre me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que había renunciado. Ella preguntó por qué. Le dije que la dueña me había golpeado con un trapeador. Mi madre no me creyó hasta que tenía 30 años. Y le volví a contar la historia. Finalmente me creyó. Duración: 2 días. 2 meses. Pero fue la única vez que me fui sin dar un aviso de 2 semanas. Estaba en la universidad y viví allí todo el año. Mi trabajo habitual era como líder estudiantil para todos los comedores del campus. Llegó el verano, y como el servicio de catering aún no estaba listo, acepté un trabajo en la sección de delicatessen de una cadena de supermercados llamada Giant. Las gerentes de la sección de fiambres fueron las primeras mujeres que me hicieron ver el sexismo de una manera tan extraña. Para que lo sepas, soy hombre. Cualquier cosa que tuviera que decir era descartada, ignorada y ridiculizada. No pensé en ello hasta que vi que solo lo hacían con los otros chicos. Nuestras compañeras decían lo mismo, y era considerada la mejor idea del mundo. Ni siquiera se me pasó por la cabeza el sexismo hasta que me preguntaron cómo me sentía al respecto. Resulta que tenían un largo historial de rotación entre los hombres, porque las gerentes simplemente acosaban a todos los chicos. Todo eso era molesto. Pero lo que me empujó a renunciar fue que se acercaba el semestre, y un día olvidé chequear la temperatura del queso durante un periodo. Ellas pensaron que le tocaba al chico nuevo. El tipo tenía como 16 años, y seguramente era su primer trabajo, y lo estaban destrozando por eso. Intervine y les dije que era mi culpa y que yo debía hacerlo, pero no lo hice. Revisaron y vieron que tenía razón, pero también estaba mal. Pero siguieron atacando al chico que parecía querer llorar. Dijeron, entonces, fulanito no va a estar aquí todos los días para cubrirte así. Y yo interrumpí diciendo, yo ni siquiera voy a estar aquí hoy, y entregué mis cosas y simplemente me fui. Me detuvieron y me dijeron que era poco profesional, y yo respondí que era poco profesional hacer llorar a un niño por algo que no era culpa suya, y que no los usaría como referencia, así que su opinión no me importaba. Me fui y no me importó,